Mi nombre es Sirio López Velasco y este es el número 3 de las cartas a Silio Lorenzo. Este se llama Juegos de Papá, o sea, Juegos de tu papá Silio Lorenzo, que se llama Sirio Roberto. En el anterior, en el número 2, te hablé un poco de algunas diversiones y juegos que yo tenía cuando era niño. De los juegos de tu papá, me acuerdo de los primeros, cuando él iba a la creche allá en Bélgica. Y al lado de la creche había un lugar que aquí en Brasil le llaman brinquedoteca, donde prestaban juguetes, sobre todo para niños que no tenían dinero como para comprar muchos juguetes. Nosotros en aquella época no teníamos dinero para comprar muchos juguetes y entonces aprovechábamos esa oportunidad y de esos juguetes que prestaban en ese lugar, a Sirio Roberto le encantaba una especie de ómnibus chiquito, que era como un triciclo, pero en forma de ómnibus, y entonces él tenía que montarse arriba y con sus pies iba caminando y agarrando el volante como si manejara ese pequeño ómnibus, que era chiquito, medía unos 40, 50 centímetros, y entonces le gustaba jugar todo el día con eso, y como había que devolverlo a ese lugar para que se lo prestaran a otros niños, cada vez que había que devolverlo, él se ponía un poco de mal humor, pero entendía que otros también tenían que usarlo y a los pocos días entonces lo pedíamos de vuelta y él seguía jugando con ese juguete que era el ómnibus. Después, un poquito más tarde, ya empezó a jugar a la pelota. Jugábamos a la pelota ahí mismo en el patio de nuestra casa en la ciudad de Rixensart, en Bélgica. Era un patio de piedra rodeado por una reja, donde a veces Sirio tiraba la pelota, incluso a veces por gusto, y como la pelota caía abajo, había una bajada muy grande que llevaba hacia un bosque que quedaba atrás del edificio donde vivíamos nosotros, entonces había que salir y buscar la pelota como 4 o 5 cuadras allá más abajo, porque ella se iba rodando hasta el bosque. Después, cuando nos vinimos a Brasil, que Sirio Roberto ya tenía 3 años y poco, empezó a jugar en Porto Alegre con los amiguitos de la creche y tenían juegos de pelota, de otros tipos de juegos, y a él le interesaba mucho el Lego. Con el Lego armaba casitas, armaba algunos autos, distintas estructuras que se hacían con esas piecitas del Lego, y eso le gustó muchísimo por varios años, hasta que tuvo como 10, 12 años, armaba muchas estructuras con las piecitas del Lego, las guardaba por tiempo para mirarlas, para compartir con los amigos, para jugar. Cuando nos vinimos ya para aquí, para Casino, eso fue en el año 1990, Sirio Roberto, tu papá ya tenía 8 años, entonces aquí hizo amigos en la escuela y con esos amigos, aparte de jugar en la propia escuela y a veces pelearse un poco también, que había que ir para hablar con la maestra y entonces decirle que por favor no se peleara, pero él tenía siempre muy buenos amigos, incluso con algunos de esos que alguna vez se peleaba, como puede pasarnos a cualquiera, después se reconciliaban y se daban bien y jugaban juntos. Y jugaban también aquí en el barrio, en casa o cerca de casa, por ejemplo, con arcos que se hacían con una rama de un árbol, se le ponía una piola cualquiera y ahí con otras ramitas se hacían flechas que no tenían punta de metal, de hierro, sino que eran simplemente de madera. Y entonces andaba Sirio Roberto con algunos amigos dando vuelta aquí por el barrio, jugando con el arco y flecha. A veces se le escapaba alguna flecha para donde no tenía que ir y entonces, por ejemplo, pasaba un auto ahí cerca y podía darle al auto. Una vez vino un señor a quejarse y entonces mamá, o sea, mi esposa, la abuela María Josefina, no entendió muy bien lo que el señor le había dicho y le dijo, sonriendo como siempre sonríe la abuela, obrigado, obrigado, gracias, gracias, sin darse cuenta que el hombre había venido a quejarse. Pero claro, nos dimos cuenta después, le pedimos que no tiraran cuando pasaba algún auto ahí en la calle.
Junto con los amigos de Sirio jugaba también las perritas que tuvimos aquí. Manchita era una perrita, la otra Princesa, y era siempre compañera de juego de ellos. Con un par de amigos, tu papá, siendo chico de 9, 10 años, tenía la costumbre de salir con el arco y la flecha a unos terrenos que todavía existen acá atrás de casa, yendo hacia allá, hacia el lado de Bolaya y para el otro lado hasta la carretera del puerto, terrenos vacíos, con bañado, y entonces ellos andaban ahí explorando esos terrenos, caminando varios kilómetros. Una vez llegaron a salir allá a Bolaya, después de caminar como 4 o 5 kilómetros, y como tenían que atravesar lugares en que había agua con hasta 1 metro de altura, entonces ellos iban caminando por el alambrado, agarrándose del alambrado, iban caminando para atravesar esos lugares donde había agua, y la perrita que iba con ellos nadaba en esos lugares para seguir atrás de ellos, pero siempre andaba con ellos en la ida y en la vuelta. Y esa perrita, ella avisaba también ladrando de una forma especial cuando Sirio Roberto y algún amigo estaban haciendo algo que no deberían hacer. Por ejemplo, una vez que estaban jugando con unos fósforos, que es muy peligroso, no se debe jugar con fósforos porque a veces uno no se da cuenta y se puede caer el fósforo prendido y entonces prende fuego, incluso aunque esté afuera de casa, puede agarrar el pasto seco y prender fuego el pasto y causar mucho daño. Y entonces cuando empezaron a hacer eso, escuchamos desde adentro de casa que la perrita ladraba de una forma especial. Y entonces ahí fuimos a ver y era porque estaban haciendo esa cosa que no deberían hacer. O sea que la perrita avisaba por su forma de ladrar cuando estaban haciendo algo que no deberían hacer. Una de esas perritas, creo que era Manchita, cuando empezaron a ir a la escuela aquí, tanto Sirio Roberto como tu tía Carolina, tenía la costumbre de seguirlos hasta la escuela, porque ellos muchas veces iban caminando a la escuela. Cuando eran más chiquitos, la abuela, María Josefina, los llevaba en bicicleta y los dejaba y después los iba a buscar también en la bicicleta. Pero después Carolina y Sirio Roberto ya podían ir caminando hasta la escuela, que quedaba aquí a unas 12 cuadras de nuestra casa, o 12 o 15 cuadras de nuestra casa, y entonces la perrita iba atrás de ellos. Y la maestra era tan buena que dejaba que la perrita entrara y para acompañarlos. Y ella se quedaba abajo del banco de uno de ellos hasta que terminaban la clase y ahí se volvía con ellos. Por ejemplo, a veces la clase era de mañana, empezaba a las 8 de la mañana y se quedaba hasta el mediodía. Ahí estaba 4 horas saliendo al recreo que había en el medio de las clases para después volver con ellos. Entonces siempre tuvieron esas perritas de compañía. Princesa, que era una de esas, era tan juguetona que cuando uno le tiraba un chorro de agua, ella quería comerse el agua. Entonces ella saltaba hacia el chorro de agua como si se fuera a comer el agua. Y si uno le tiraba en la playa arena, entonces ella se saltaba en el aire y a veces como que se daba una vuelta completa en el aire, buscando agarrar la arena con la boca. Le encantaba hacer ese juego, tanto con la arena como con el agua. Tu papá tuvo muchos amigos para jugar a todos esos juegos. Siempre fue muy feliz con los amigos y después que ya era más grande, logró conservar un grupo grande de amigos que siempre lo acompañaron, que él acompañó con mucho cariño, apoyándose, ayudándose los unos a los otros como debe ser. Bueno, estos algunos de los juegos de papá. Me acuerdo también que hicieron una casita arriba de un árbol en la plaza que hay aquí frente a nuestra casa y entonces se pasaban horas ahí en la casita, arriba del árbol, donde a veces llevaban algunas cositas de comer que le hacía la abuela María Josefina y bueno, y ahí se quedaban y conversaban e inventaban historias de indios, de cazadores y demás. Y también se les ocurrió hacer unos pozos que había
que habían construido ahí en la placita, porque aquí el piso es de arena, entonces es bastante fácil hacer pozos. Ellos hacían pozos y se escondían ahí, y entonces lo tapaban con ramitas y estaban escondidos. Pero una vez venía un señor que pasaba todos los veranos aquí vendiendo camarones, ofreciendo en la casa, y el señor venía gritando, camarón, camarón, y de repente pisó en uno de esos pozos y se cayó adentro del pozo. Por suerte no se lastimó nada, porque el pozo medía solo 1 metro de profundidad, pero la abuela María Josefina salió corriendo porque escuchó al señor que gritó cuando cayó al pozo, y entonces como se le habían caído los camarones, la abuela le compró todos los camarones a ese señor, así que se fue contento y se olvidó de ese accidente que había tenido. Claro, le dijimos a papá que tuviera más cuidado para no hacer ese tipo de pozo donde pudieran pasar las personas. Y así siempre se divertían con los amigos aquí en el barrio. Espero que te haya interesado. Un beso grande de la abuela mío, de la tía Carolina, la bisabuela, que te escribió unas palabras hermosas que lo mandó en el WhatsApp a papá. Hablando de WhatsApp, como te dije en el video anterior, cuando yo era niño, en mi pueblo no había ni siquiera televisión. Por supuesto que en aquella época no se conocía la internet, no existían todavía los computadores, no había los celulares y tampoco WhatsApp. Un beso.